por este caluroso recibimiento. Movilidad es asistencia y orientación para la movilidad humana. Somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, que obviamente tiene como objetivo el informar, asesorar, orientar a las personas migrantes extranjeras que se encuentran en nuestro país, obviamente con la intención y a sabiendas del desarrollo económico, social, cultural, político que favorecen a este país. Estupendo. ¿Cuándo nace Asmovilidad? ¿Tiene mucho tiempo? Sí, José María, tiene 3 años. Desde hace 3 años empezamos este trabajo, un grupo de colaboradores apasionados, involucrados, comprometidos con un tema migratorio, obviamente con la finalidad de que se pueda integrar a las personas migrantes en la comunidad de acogida. Entonces, aproximadamente como hace 3 años empezamos el trabajo de orientación, de información, de acudir a algunos eventos. Y bueno, desde entonces hemos trabajado con organizaciones de la sociedad civil, con algunas otras instituciones, con la finalidad y el objetivo, como comentaba hace unos momentos, de informar, de obviamente promover también el respeto, por supuesto, de los derechos humanos de las personas migrantes en el país. Estupendo. Te quería preguntar, ¿cuáles son los migrantes que más reciben asistencia? ¿De qué nacionalidad? Claro, el mayor número de migrantes a los que atendemos, quizás a lo mejor un poco por la cercanía, es del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador, Guatemala. Ahorita, obviamente, por el entorno político que está sucediendo en Venezuela, ha habido un incremento importante de venezolanos, de ingresos de venezolanos. Tenemos ahí unos lazos muy fuertes de Asmovilidad con venezolanos unidos en México, una comunidad de migrantes venezolanos que obviamente están muy informados, a quienes también ahorita por la situación que viven requieren de información, de asistencia, obviamente porque muchos de ellos ya quieren quedarse en el país, ¿no? Entonces sí hay gente muy comprometida de Venezuela. Lo de Marcaro, una persona que ha estado muy metida en temas de envío de medicinas, envío de ropa. Entonces, generalmente Centroamérica, ahorita un poco más Venezuela, pero también tenemos de otras nacionalidades, de Argentina, tenemos de Uruguay, es decir, hay de varias nacionalidades a los cuales atendemos. Estupendo. Fíjate que lo que estabas ahora, comentaremos un poco más de Venezuela, porque sí es verdad que el caso de Venezuela está siendo muy especial y muy dramático, la verdad. Me decías que en el Triángulo Norte, obviamente, las ayudas principalmente se dan a estos migrantes de estos países. Referente al tema español, que es al que nos atañe por la representación que tenemos nosotros, ¿no?, de los españoles, que te puedo informar, no sé si el dato lo tienes, actualmente en México existe un total de unos 130.000 españoles inscritos en el libro de matrícula consular, o los consulados, ¿no? Bien es cierto que de esos 130.000 solo unos 21.000, 22.000 somos españoles de origen, es decir, que necesitan un trámite migratorio, porque los doble nacionales entienden que ya son mexicanos y no necesitan este documento, ¿no? Sí. No sé si en el caso de vuestro de Asmovilidad os han llegado muchos ciudadanos europeos o concretamente españoles, si tenéis muchos casos. Sí, han sido un número menor, obviamente. Hemos atendido a lo mejor alrededor de 10 ciudadanos españoles, entre ellos, por supuesto, a Juan Carlos, uh-huh. Y sí, en situaciones completamente diferentes. Es decir, ya llegan a lo mejor con un vínculo, pueden tener a lo mejor algún vínculo, quizás alguna oferta de empleo, algunos otros vienen por cuestiones de estudio, pero y que al final de cuentas después, bueno, se vence su documento y entonces ahí es cuando necesitamos orientar para que se pueda hacer la renovación de su trámite. Son los menores, pero obviamente también sabemos que específicamente el caso de una señora a la que atendimos que vivía en una casa de ancianos en la Ciudad de México, nos decían es que pues sí, por supuesto hay redes de españoles, estamos informados, pero al final de cuentas a veces nosotros mismos pues no sabemos cómo iniciar, a dónde acudir,
cuánto cuesta, etcétera, ¿no? Entonces, pues la importancia, por supuesto, de que se pueda difundir las organizaciones que estamos trabajando a favor de los extranjeros migrantes huéspedes en el país. Qué bueno. Fíjate que a nosotros se nos plantean muchas veces casos, digamos, de españoles. Claro, el español que aquí llega normalmente más de un 60% viene por vínculo familiar, es decir, está en relación con un mexicano, una mexicana, ¿no? Que eso también facilita mucho la cuestión. Otros, la verdad, que también vienen mucho, bueno, pues con estas nuevas tecnologías de las redes sociales, donde se conocen y deciden, pues en un momento dado, cruzar el Atlántico, venirse aquí, o viceversa, mexicanos que se van para España. De hecho, hago aquí un paréntesis. El otro día estuve en Madrid, estuve con la señora Layuz, la embajadora de México en España, y con el cónsul general, con el señor Víctor, donde estuvimos hablando y barajando los números. Fíjate que ya el último censo que hay de mexicanos en España es de 51.000 inscritos de mexicanos en España. ¿Sí? El tercer número, ¿no? O sea, primero Estados Unidos de mexicanos que hay en Estados Unidos, después Canadá y el tercero España. Entonces sí, es un número importante y habla, por supuesto, del panorama que se tiene como relación entre países. Sí, no, el vínculo. De hecho, hace poquito, este año, en el mes de marzo, se renovó, bueno, se celebró el 40 aniversario de la renovación de relaciones diplomáticas entre el Reino de España y los Estados Unidos mexicanos. Fíjate que el caso que te quería preguntar es que si nos ha llegado a nosotros casos, nos hemos enterado de casos, sobre todo es un punto común de españoles que llegan aquí por un vínculo de amor, de que se conocen por redes sociales, en fin, lo que sea, ¿no? Claro, cuando un español llega aquí, muchas veces piensa que por el hecho de ser español ya va a tener permiso de trabajo, permiso de residencia, todo súper bien, y la realidad es otra, ¿no? Entonces, muchas veces, por la circunstancia que sea, resulta que esa pareja no mantiene una relación estable, se separan, no es lo que pensaban. Muchas veces el español se encuentra sin recursos económicos, porque a lo mejor viene con lo justo, se encuentra incluso sin residencia, porque vivía con la pareja y no tiene, y sobre todo, y lo más importante, sin un documento que le permita su legal estancia en México, por supuesto el permiso de residencia y de trabajo. En ese caso, Laura, ¿habría posibilidad de ayudar a un español de este tipo? Es decir, no tengo recursos, puedo demostrar. Lo que pasa es que de alguna forma pueden darse dos casos: que esté legal, con un permiso de turista, con una FMM actualizada, un formato múltiple migratorio actualizado, o bien que ya se le haya caducado y esté de forma irregular. ¿Hay alguna forma de ayudarlo? Sí, por supuesto. Y qué bueno que lo preguntas, José María. Por supuesto que la intención de ayudar es siempre con la intención de, bajo un supuesto jurídico, que en este caso habría que verificar si se le venció su documento migratorio, y obviamente pues a lo mejor siguen persistiendo las circunstancias o los supuestos por los cuales se les entregó el primer documento, para que obviamente pueda haber una renovación. Quizás tendría que pagar alguna multa, pero podría renovarlo, por así decirlo, en el supuesto de que a lo mejor se le vence el documento y ya no continúa satisfaciendo los requisitos por los cuales se entregó el primer documento. Entonces ahí habría que verificar las opciones que tiene, recordando obviamente que pues una persona que ingresa como turista, desafortunadamente pues no puede cambiar la condición migratoria, bueno, pues a menos de que contrajera matrimonio, tuviera algún vínculo con mexicanos. De lo contrario, tendría que salir, abandonar el país para cumplir con los requisitos que solicita el gobierno mexicano y que se pueda proporcionar un documento. Entonces es importante que sepan que siempre estamos trabajando nosotros bajo un marco normativo, que en este caso es la Ley de Migración. Entonces, por supuesto, sería cuestión de verificar el caso de la persona, ver en qué supuesto se encuentra y proporcionarle alternativas. En el caso de los recursos económicos, obviamente el artículo 16 de la Ley Federal de Derechos menciona así: en caso de que la persona no cuente con esos recursos económicos, bueno, se puede hacer la condonación de pago. Obviamente hay algunas instituciones y o dependencias que podrían
realizar como una entrevista, una encuesta para verificar si realmente esta persona no tiene los recursos, que en el caso de la Ciudad de México es CEDEREC y en el caso del resto del país podría ser a través del DIF. Del DIF, claro. O sea que sí es posible, es decir, habría que hacer obviamente el estudio, el caso cada uno es puntual y ver la posibilidad. Ese es uno de los casos que más nos atañen. Después si hay personas que eso sería un segundo caso, que por circunstancias, bien a lo mejor por vínculo familiar, como el caso de Juan Carlos. Juan Carlos tiene un permiso de residencia por vínculo familiar, ¿no? Entonces eso le da permiso para estar aquí en el país, obviamente de forma legal, pero hay veces que este tipo de parejas, no digo por Juan Carlos, otras, pues resulta que no tienen recursos o no se le pasa o no le va bien y en ese momento pues no puede renovar y tiene el otro día hablaba con un compañero de Baja California que llevaba pues 3 meses porque le había ido mal la situación económica y llevaba 3 años, perdón, sin renovar el documento. Y bueno, pues sí, en esos casos también se puede solicitar a través vuestra esa ayuda, esa orientación, esa información. Sí, por supuesto, José María. Lo importante es que se den opciones y alternativas. En algunas ocasiones, como bien lo comentaste, cada caso es específico y particularísimo. Entonces, habría que verificar cuánto tiempo lleva sin el documento, a lo mejor si puede pagar quizás al menos el estudio y recepción del trámite para después solicitar quizás a través de algún oficio, algún documento donde se pueda extender por parte del DIF, obviamente de alguna institución pública que pueda extender este documento. Lo importante es que se puedan brindar esas opciones y esas alternativas. Te digo, muchas veces a lo mejor si no se hacen estas evaluaciones por parte de estas instituciones, bueno, también ver la posibilidad de que se pueda llevar únicamente un documento. Es decir, existen posibilidades para que las personas puedan encontrarse de manera regular, por supuesto, cubriendo los supuestos que marca la ley de migración y claro, o sea, con muchísimo gusto en su caso podríamos orientarlos para darles pues, la mejor opción que tengan. Estupendo. Laura, ¿vosotros la incidencia que tenéis solo es en Ciudad de México o podéis actuar en otras demarcaciones en cualquier otro estado o solo en Ciudad de México? No, ¿qué crees? Que será más o menos como un mes. Tenemos también una muy buena relación con el grupo de venezolanos en Querétaro. Hemos atendido a personas de Guatemala en Nayarit, en Chiapas. Es decir, independientemente de que estamos físicamente en la Ciudad de México y que eso facilita, por supuesto, el acompañamiento personal, la asesoría jurídica y obviamente, bueno, los programas que ofrece como tal la Ciudad de México. Por supuesto que no importa si están en algún otro estado, con mucho gusto también los podemos orientar. Obviamente hemos, a través de estos 3 años, formado algunas redes con otras dependencias, el Instituto de la Mujer en Puebla, en algunos otros estados donde podríamos incidir, obviamente, para que, pues obviamente, se facilite a lo mejor algún trámite o la proporción de algún servicio. Qué bueno, no, la labor que hacéis es fantástica. Después, bueno, sabiendo de lo que hacéis, cuando un migrante, sobre todo ya no europeo, hablemos de los inmigrantes de ese triángulo norte que me hablabas, pues de Salvador, de Guatemala, los que intentan pasar, que normalmente lo que intentan siempre, creo yo, ¿no? Es pasar al otro lado, es decir, a Estados Unidos. De hecho, hace creo que como un año, que tú las conocerás bien o habrás oído hablar de ellas, estuvimos entrevistando a las patronas. Donde bueno, pues de hecho se les propuso hace 2 años para el Príncipe de Asturias, que no reunieron los avales suficientes. Bueno, eso es un procedimiento de candidatura allí en España para que les otorgaran el premio Príncipe de Asturias entonces, o princesa de Asturias ahora, pero bueno, hablamos con ellas y bueno, nos contaron un poquito el drama humano que viven todos estos migrantes que pasan. Vuestra asociación, aparte de ayudarlos en un momento dado a regularizarse, hay muchos migrantes que finalmente pasan un tiempo aquí, incluso mucho tiempo. ¿Les ayudáis a integrarse en la comunidad? ¿Les ayudáis a integrar, pues si vienen con infantes, con niños, a las escuelas, a la sanidad, en fin? ¿Les ayudáis en todo esto también?
Claro, y como lo comentas, bueno, el trabajo de las patronas es de esos trabajos para reconocerse, ¿no? El hecho de que de manera totalmente desinteresada